Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 6 de agosto de 2020 y esto es La Contracrónica. Este martes la onza de oro superó por primera vez en la historia los $2.000, una barrera psicológica que sirve como culminación a un rally alcista que comenzó a primeros del mes de abril y que se intensificó el mes pasado, especialmente la segunda quincena del mes pasado, del mes de julio. Hace solo 20 días estaba a unos $1.800 más o menos la onza y desde entonces su precio se ha disparado hasta superar los 2.000 que superó hace solo 2 días. Algo similar ha sucedido con la plata, que aunque aún está lejos de los máximos históricos que tuvo la plata hace ya pues unos 10 años, su precio no hace más que incrementarse. La plata es como algo así como el metal precioso gemelo de la... Bueno, ya le gustaría ser gemelo, pero sí similar al oro, pero muchísimo menos costoso, como es lógico. Bien, esta sed por los metales preciosos, sobre todo por el oro, coincide de nuevo con una crisis económica de ámbito global y con la subsiguiente depreciación del dólar y otras divisas fiduciarias que se están sometiendo ahora los propios gobiernos, como es lógico, y los bancos centrales a una gran presión por los multimillonarios planes de estímulo que están aprobando y el aumento vertiginoso de la deuda pública y con ello pues también evidentemente de la base monetaria. Para los inversores no es de ahora, esto es un modo tradicional de ponerse a salvo, porque hay además, últimamente además para ganar bastante dinero, porque a diferencia del dólar o del euro, el oro no pueden crearlo de la nada los gobiernos. Así que todo indica que el mercado del oro, también el de la plata, por supuesto, va a caldearse mucho a lo largo de los próximos años. Esperemos meses seguro y años, pues casi que también, más de lo que ya está, que es bastante. Por lo que no sería extraño que la onza termine costando más de $3.000. Es decir, y por hacer una comparación histórica, más de unas 100 veces más aproximadamente de lo que costaba cuando Richard Nixon cerró la ventanilla del oro pues hace casi justo 40 años, en agosto de 1971. El precio de la onza de oro ha subido un 30%, algo más de un 30% en lo que llevamos de año, es decir, desde principios de enero. En esa fecha, la primera semana de enero, estaba en torno a los $1.500, más o menos, y hoy se paga a algo más de 2.000. En lo que hago este programa, en estos momentos tengo el precio delante, está a $2.042. No sé cómo ya cerrará el día y demás, pero bueno, que da la impresión que esto va a seguir subiendo. Una onza de oro es muy poca cosa. Mucha gente piensa una onza de oro y se imagina un lingote. No, un lingote lleva muchísimas onzas. Una onza de oro en términos físicos es una cosa ligera y pequeña. Pesa solo 31 gramos. Bueno, 31,1 exactamente. Es una medida un tanto extraña esta de la onza de oro. Onza Troy se llama, ese es su nombre completo. Una medida propia del sistema imperial británico, anterior por lo tanto al sistema métrico, que se emplea para medir el precio de los metales preciosos, como el oro, la plata. También se emplea para medir el peso de otro metal, de otra sustancia que no es preciosa, pero que tradicionalmente se emplea como la pólvora. Pero vamos, que el oro se simbolice en esas unidades tan pequeñas y tan ligeras. En las onzas, si se tiene uno una en la mano, puede hasta parecer que no vale mucho. Bueno, cualquier persona con un poco de sentido común que sepa distinguir el precio del oro sabrá que vale muchísimo. Bueno, que esas pequeñas onzas sean su encarnación física no significa que su mercado sea algo parecido, pues no sea un bazar persa con tipos con turbante, provistos de saquitos que pesan en una balanza romana y ponen y quitan onzas para ajustar la cantidad y el precio. No, en absoluto. El mercado del oro es un mercado bastante complejo. Bueno, de hecho no es solo un mercado. Del oro hay dos mercados. Hay dos mercados que están obviamente vinculados el uno con el otro. El primero es puramente físico, aunque no es el tipo del turbante no está, pero bueno, es físico, es decir, se comercia con oro físico en onzas o en lingotes directamente. A él concurren los que extraen el oro de la tierra, es decir, las compañías mineras, las refinadoras de oro. El oro, por desgracia, no lo sacamos de la tierra tal cual. Hay que no sintetizarlo, evidentemente, porque es un producto natural, pero vamos, que no sale de
hay y hace falta un proceso químico para conseguir esta onza de oro de 31 gramos. Bien, pues las refinadoras también concurren a ese mercado y bueno, por supuesto quienes lo emplean, es decir, los compradores de ese oro y los usuarios de ese oro, ya sea para atesorar, en este caso los bancos, por ejemplo, o las personas que quieren comprar oro, quieren comprar onzas para guardarlas en una caja fuerte, o directamente para usos industriales, que el oro, no lo olvidemos, es además de podría ser dinero, empleado como dinero, pero también es una mercancía. Es decir, que se compra para utilizarse, como un bien intermedio, para utilizarse en una serie de proyectos productivos múltiples. Algunos los conocemos porque están muy a la vista, otros no tantos. El de la joyería, por ejemplo, pues sí está muy a la vista y todos sabemos que un anillo, unos pendientes de oro son caros, ¿no? Luego, donde hay también mucho oro es en la electrónica, que es una industria que demanda muchísimo oro, mucho más del que pensamos, para los circuitos, básicamente porque es un gran conductor. Aunque claro, el oro dentro de los circuitos que tenemos dentro de nuestros teléfonos o de nuestros monitores, televisores, etcétera, pues no es tan visible como ese anillo de oro que nos cuesta un ojo de la cara o incluso dos, bueno, ahora mismo dos, y que regalamos a nuestra prometida. Este mercado del oro físico, llamémoslo así, es un mercado bastante fácil de entender para cualquiera. No tiene mucho misterio, necesito tanta cantidad de oro, un proveedor me la entrega en función de su disponibilidad y del precio que haya, y ya está, lo pago, me hago con él y fuera, ya sea para bañar en oro líquido unos conectores de estos electrónicos que tienen los circuitos, o para fabricar el anillo de nuestra prometida. Es un mercado bastante fácil de entender desde fuera para casi cualquier persona. El otro mercado, este es uno de ellos, el mercado oro físico, cuya sede está en Londres. El otro mercado del oro no es físico, es un mercado de futuros. Tampoco diré que es un mercado virtual porque existir existe, no es un mercado que esté, no sé, en la fantasía de alguien y se negocia en él todos los días. Pero bueno, es un mercado digital, llamémoslo así. Es un mercado de futuros en el que se intercambian contratos basados en oro, simplemente. Contratos electrónicos, lógicamente. No es que vayan ahí un tipo con un mensajero enviando un contrato firmado a mano. Este mercado, ya digo, es digital y tiene lugar no en Londres, sino en Nueva York, en el llamado COMEX. COMEX es una abreviación de Commodity Exchange y que en origen este exchange, es decir, este mercado, sirvió no para negociar oro, sino para negociar futuros de plata y de cobre. ¿Por qué? Pues porque hasta 1974 y desde el año 1934, es decir, durante 40 años, los estadounidenses, por decisión de Franklin Delano Roosevelt, no por ley, no podían poseer oro físico, es decir, no podían disponer de oro. Bueno, no podían ni físico ni no físico, es decir, no podían tener oro. Es una de las medidas del New Deal más discutidas en su momento y que ya se relajó desapareció como tal en el año 1974, cuando hacía pues 30 años que se había muerto el propio Delano Roosevelt. Bien, desde entonces, desde el año 74, es en el COMEX donde se negocian también, aparte de los de cobre o los de plata, pues también se negocian los futuros de oro. En el COMEX es donde se fijan los precios del oro. Es quien los fija, por decirlo así de una manera que lo entendamos todos. Esos precios del oro que luego vemos en los periódicos. Caray, el precio del oro que estoy viendo yo ahora mismo, por cierto, está ya en 2044. Esto está subiendo en tiempo real, el 2044 dólares. Bien, esto está fijándose en el COMEX. El COMEX no es una persona, es decir, no penséis ni un consejo que esté ahí diciendo esto vale tanto, cuánto, no, en absoluto. Es una bolsa de comercio, por lo que los precios se ajustan en función de las compras y las ventas que en ella se producen, nada más. De ahí que el precio esté variando continuamente y que haya empezado a un precio, lo tengo delante, haya empezado a un precio y vaya a terminar a otro. Como el programa solo dura media hora, pues se moverá poquito, pero si el programa durase 3 meses seguidos, pues vería que hay un diente de sierra completo. Bueno, ahora el diente de sierra es hacia arriba y va a seguir hacia arriba bastante tiempo. Bien, cualquiera puede acudir a este mercado, al COMEX, e influir evidentemente en el precio final en función de sus ventas y también, es decir, de la cantidad de oro que venda y de la cantidad de oro a futuro, por supuesto, que vaya a comprar. El mercado de oro físico, que ya os decía que la sede está en Londres, funciona de manera algo distinta. Las transacciones se hacen de forma privada. No es una bolsa como lo del COMEX entre compradores y vendedores,
Y bueno, luego hay unos bancos, no sé si son 4 o 5 bancos, que actúan como cámaras de compensación y que además de actuar como cámaras de compensación proporcionan a sus clientes cámaras reales, es decir, cámaras acorazadas con guardias en la puerta armados, puertas de estas que aparecen en las películas llenas de llaves, etcétera. Es decir, para que puedan guardar el oro, porque es algo muy goloso y evidentemente pues si uno tiene, qué sé yo, pues no sé, 4 o 5 kilos de oro, no lo va a guardar en un armario de su casa, necesita guardarlo, estamos hablando de muchos miles de dólares, lo tiene que guardar en una cámara acorazada. Bien, en Londres los precios se fijan en 2 subastas diarias que sirven de referencia para el mercado mundial de oro físico. Esto, como vemos, volviendo al principio, es algo bastante fácil de entender, como estamos viendo. Es un tipo por un lado, otro tipo por el otro, negocian entre ambos el precio y de ahí sale, bueno, en función de estas 2 subastas diarias. Entonces, aquí vendría la primera pregunta, para que entendamos por qué el oro está subiendo o por qué baja cuando baja. ¿Cómo se relacionan, y esto es importante saberlo, ambos mercados? Porque estamos hablando, a fin de cuentas, del mismo producto, es decir, de ese oro ya refinado que sale de las refinerías y que está a disposición tanto de lo de sus usuarios, es decir, de las empresas joyeras o de los banqueros que lo quieren meter en sus cámaras acorazadas. Pues bien, en circunstancias normales, el precio que se fija en ambos mercados, en el mercado de Nueva York, en el COMEX y en el mercado de Londres, es muy parecido. Es decir, suele ir muy ajustado el uno con el otro. Si hay turbulencias, como sucede ahora, como está sucediendo ahora mismo, desde el mes de marzo, se suelen desajustar, subiendo por lo general más las del COMEX que las de Londres. Así que los bancos lo que suelen hacer en esas circunstancias es comprar oro en Londres y se lo llevan a Nueva York. Lo llevan a Nueva York en avión, obviamente. Suelen llevarlo por regla general en aviones de pasajeros, es decir, en la bodega de carga, en unos contenedores específicos que hay para llevar carga dentro de los aviones. Algunas veces los habréis visto que los cargan con unas carretillas especiales. Es decir, que no sería extraño que alguna vez hayáis volado en alguna circunstancia, qué sé yo, de Londres a Nueva York y debajo de vuestro asiento llevaseis pues unos cuantos kilos de oro alingotado. Bien, en este caso se lo llevan para allá, lo colocan en Nueva York y eso hace que el precio en el COMEX se relaje un poco. Bien, esto sucedió durante los meses de marzo y abril y ocasionó que el precio a futuro se reactivase durante el mes de abril. Ya os decía antes que venía el precio del oro, bueno, estaba relativamente alto, estaba en torno a los $1.800, pero aún así, vamos, que si esto se lo contamos a nuestro yo del pasado, hace 20 años no se lo hubiera creído, pero vamos, que estaba algo por debajo, bueno, bastante por debajo de lo que lo tenemos ahora mismo. Bien, se lo llevaron para allá, pero había problemas trataron de llevárselo para allá en el mes de abril, y es que no había muy poquitos aviones cruzando el océano Atlántico. Los confinamientos cerraron los aeropuertos en muchos casos, en otros directamente las aerolíneas dejaron sus aviones en tierra y por lo tanto no hubo muchas maneras de mover oro, es decir, de ajustar como se había venido haciendo hasta ahora. La onza de oro ha tenido un precio alto, eso de cualquier manera. Vamos a ver, antes de esto, ya sé que anda la gente diciendo por ahí el oro en máximos históricos, pero tampoco es que haya pasado de $30 a 2.000, es que ya venía de un punto bastante alto, pero estable, por lo menos desde 2013, cuando bajó de los pues más o menos aproximadamente a los 1.400 y a partir de ahí empezó a bajar un poquito más. Bueno, llegó a superar los 1.800 en 2011 en plena crisis financiera y luego ya ahí a partir de 2013 se quedó oscilando entre los 1.100 y los 1.400 durante bastante tiempo, durante 7 años. Bueno, en los últimos años de hecho se había convertido el oro en un mercado bastante aburrido. Yo recuerdo en la última crisis, hará pues eso 10 años, que yo me dedicaba al periodismo económico, entonces escribía muchísimos temas en su momento, algunos me los llevé incluso a mi propia página web, los tendréis ahí todavía, y recuerdo que escribíamos un montón sobre temas relativos al oro en el año 2009, 2010, 2011, y era un mercado la mar de entretenido. Bien, pues desde el año 2013 era una cosa aburrida, pero bueno, el hecho es que estaba ahí, se había quedado en torno a los $1.400, $1.300 y la verdad es que no volvió a sus precios anteriores a 2009. Había superado la barrera de los $1.000 por onza en el año 2009 y no volvió a bajar de ahí.
por lo que ha hecho que ahora todos se planteen si no se ha superado la barrera de los $2.000 y no se volverá a bajar de ahí, cosa que, por cierto, es muy probable. Pero bueno, lo que ha hecho, vamos a cambiar, lo que ha hecho que el oro se dispare no ha sido la falta de aviones. Lo digo porque algunos medios andaban diciendo el otro día. Ha podido influir, especialmente en el repunte, no ha sido la falta de aviones para colocar oro físico en Nueva York durante los confinamientos. Eso simplemente empujó ligera y temporalmente el precio hacia arriba. Eso está claro. Y es como se explicaba a lo largo del mes de mayo, por ejemplo, y me parecía razonable. Lo que ha desatado esta última fiebre del oro, especialmente la del último mes, porque el precio se disparó a partir del 15 y 16 de julio, no ha sido eso. Ha sido, como siempre, la pérdida de valor de las divisas fiduciarias, especialmente el dólar y el bajísimo interés de los bonos del Estado. Y no hay que darle muchas más vueltas, es decir, algo muy similar a lo que sucedió en la anterior fiebre del oro en el año 2009. Bueno, el tema de los intereses ha sido capital del bono estadounidense. La onza de oro, evidentemente es una onza de oro, no deja de ser un metal, un producto físico, no devenga interés alguno. Es decir, uno compra una, se tiene y se guarda, a buen recaudo, a ser posible, pero nada más. No tiene cupón, vamos, no te da nada a partir de ahí hasta que no la liquides, si es que quieres liquidarla. Los bonos, en cambio, sí devengan interés. Cuando estos intereses son altos, pues no hay problema. El bono es muy interesante. Pero si el interés cae o directamente entra en terreno negativo, pues la verdad es que es mejor tener oro en la mano. No sé, cualquiera de vosotros, pero puestos a elegir, yo prefiero tener el oro si el bono me está costando dinero. La Reserva Federal redujo en marzo, bueno, esto ya os lo conté aquí en su momento, que había pegado un tajo a los tipos de interés brutal. Lo redujo al 0,25. Vamos, para que os hagáis una idea, hace un año los tipos estaban en Estados Unidos al 2,25. Bajó un poquito después y ya cuando vino esto del coronavirus se los llevó a prácticamente el 0%. Bueno, es de facto un interés, un tipo de interés negativo porque la inflación se lo come, pero bueno. Bien, además de eso, el gobernador de la Reserva Federal, que es Jerome Powell, dio orden de comprar bonos del Tesoro como si no hubiese un mañana. ¿Para qué? Pues para que el gobierno de Donald Trump pueda financiar sus planes de estímulo económico, que como bien sabemos se cifran en billones con B de dólares. Y esto ya es sencillo y fácil de entender para cualquiera. A más dólares en el mercado, menos valor para la unidad monetaria, es decir, para el dólar contante y sonante. Pero luego a esta tormenta, que como veis son varias cosas, se le ha sumado la caída del precio de muchas acciones corporativas, estoy hablando de empresas, a lo largo de los últimos meses. Caray, si echamos un vistazo a las bolsas, los últimos 6 meses vemos que ha sido como una montaña rusa. El S&P 500, por ejemplo, se dejó un 35% entre marzo y abril. Esto lo pudimos ver, hice un programa el mes de abril sobre el derrumbe bursátil. El Dow Jones perdió un 37% en el mismo periodo y el Nasdaq un 30%. Vale, es cierto que a lo largo sobre todo de los 2 últimos meses se han recuperado bastante, más de un modo asombroso, esa es la verdad. El Nasdaq, de hecho, está incluso pues bastante mejor, está 1000 puntos por encima de lo que estaba en febrero. Pero bueno, este tipo de turbulencias, y en las bolsas sí que ha habido turbulencias en el último semestre, pues no son inocuas y tienen efectos a corto, a medio y a largo plazo. Los efectos de corto plazo ya los hemos vivido. Bueno, pues ahora estamos empezando a sentir los efectos a medio plazo. Uno de ellos, uno de los muchos efectos a medio plazo de un batacazo bursátil semejante, es que muchos se refugian en la onza de oro. Ya sea como reserva de valor, ya sea como inversión. A ver, quien compre, no sé, quien hubiese comprado una onza de oro en marzo, a unos $1.500 más o menos, que lo hubiese comprado pues por pura inversión, ha hecho una buena inversión, porque se ha revalorizado un 30% desde entonces. Bastante más, bueno, muchísimo más que los bonos del Estado, o que las acciones de muchas empresas, que la mayor parte pues no han recuperado el precio de la acción que tenían en el mes de marzo o en el mes de febrero. Esto como inversión estoy hablando. Y el oro tampoco es que sea una gran inversión, porque su precio por lo general es bastante volátil. Bien, como refugio es aún más efectivo. De hecho, como refugio de valor estoy hablando, muchísimo más efectivo, porque blinda de la inflación.
que muchos, pues según están las cosas y se están poniendo o las están poniendo los políticos, muchos temen que aparezca tan pronto como el mercado empiece a descontar una sobreoferta de dinero. Simplemente que esto se traslade a alguna parte y que el dinero, que se vaya trasladando a la economía y que el dinero valga menos. La última vez que el oro subió de precio, que de nuevo aquí la historia económica tiene grandes enseñanzas, caray, que creció que subió el precio del oro de manera significativa, estoy hablando, fue durante la última crisis, la crisis de 2008, la crisis financiera, y ahí sí que podemos extraer algunas enseñanzas muy valiosas de todo aquello. Y es que una de las primeras cosas que vemos al mirar la curva es que fue algo gradual, pero imparable. El rally comenzó en el último trimestre de 2008, coincidió con la quiebra de Lehman Brothers, cuando la onza se encontraba aproximadamente a unos $800, había venido creciendo desde aproximadamente el año 2006, pero vamos, no se empieza a disparar hasta 2008 y ya la cosa no paró hasta los $1.800 del año 2011. Ahí se mantuvo durante un par de años, en esa horquilla entre $1.700 y $1.800, hasta que empezó a descender de nuevo ya el precio a partir del año 2013 aproximadamente. Es decir, 5 años de ola alcista. Tras la cual, además, como os decía antes, los precios no volvieron a su punto inicial, se mantuvieron sensiblemente por encima. Algo similar sucedió, si nos vamos más para atrás en la historia, vemos que sucedió algo muy parecido en los años 70. El oro empezó a subir a final de la década de manera significativa. Estoy hablando, subió durante toda la década, pero de manera muy significativa en el año 79, bueno, la primera crisis del petróleo fue en el de 73, pero hubo otra más, que es muy desconocida, en los 70, que fue la del 79. Bueno, ahí pegó una subida y luego tocó techo en 1980. Y a partir de ahí ya el precio se relajó, pero no regresó al precio original. Es decir, que lo que tenemos es una especie de escalera con peldaños muy largos. Y los escalones no son propiamente verticales, sino como troncocónicos, una cosa así. Así que, a ver, no es descabellado pensar que ahora nos encontremos subiendo otro peldaño. Claro, lo que no sabemos aún es cuán alto será este peldaño. Pero vamos, si de algo podemos estar seguros, es que cuanto más envilezcan la moneda los bancos centrales y menos interés devengan los bonos, pues más subirá. Evidentemente el stock de oro físico crece cada año. No es algo que haya una cantidad fija y no puede haber más. Hay minas repartidas por todo el mundo, pero su producción es muy pequeña, realmente pequeña. A veces no somos conscientes del poco oro que sale de las minas. En 2018 se extrajeron en todo el mundo 3.500 toneladas de oro, que nos puede parecer mucho, hombre, y es muchísimo en términos económicos, pero vamos, que eso significa, en términos de carga como mercancía, significa que podríamos meter toda la producción mundial de oro de aquel año en 125 contenedores de 20 pies, el contenedor estándar, vamos. Para que nos hagamos una idea de lo que es eso, los buques portacontenedores más modernos, no sé, como el Madrid Maersk o CL Hong Kong, por ejemplo, que son de los más grandes del mundo, pueden transportar unos 20.000 contenedores de 20 pies. Es decir, 160 veces la producción mundial de oro en un solo viaje. Bien, esa escasez relativa es una de las razones que hacen del oro algo tan atractivo. A nosotros nos gusta mucho, pero a nuestros ancestros también les gustaba bastante. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Carlos de Vinaroz, que nos habla sobre el tema este de la salida del rey. Buenas, Fernando. Sobre el rey emérito, todo el mundo conoce los presuntos 60 millones que recibió de la monarquía saudí, pero no estoy viendo que se profundice en el porqué de ese dinero. Pareciera que mucha gente está indignada porque recibiera el dinero y no lo declarara, pero no se plantea su procedencia. De ser cierto que lo recibiera, lo más probable es que no fuera una simple donación, sino un soborno para que de alguna manera cargara al erario público parte del coste de la construcción del AVE Medina La Meca. Ese contrato fue de 7.000 millones y se dijo en su día que España lo ganó porque presentó una propuesta un 30% más barata que sus competidores. Si era más barata porque lo estábamos pagando todos los españoles, estaríamos hablando de un caso de corrupción no de 60 millones que afecte solo al rey, sino de unos 2.000 millones que afectaría a funcionarios y políticos, incluyendo probablemente ministros del PP y del PSOE. Eso era, quería saber tu opinión sobre el origen de ese dinero y por qué parece que la prensa y la sociedad civil no está ahondando mucho en ese tema.
Pues no, Carlos, es cierto, no se está ahondando mucho en este tema porque no se sabe de dónde salieron esos 60, bueno, 65 millones exactamente. Sabemos que se los entregaron no a Juan Carlos, lógicamente, sino al asesor financiero de Juan Carlos y que provenían de Qatar. Y poco más se sabe. ¿Quién llenó ese maletín de dinero? Pues no lo sabemos. ¿Fueron los saudíes? Pues quizá, pero vamos, yo personalmente lo veo difícil. ¿A cuenta de qué iban a dar al rey dinero, tanto dinero además de adjudicar el AVE de la Meca a un consorcio de empresas españolas? Tuvieron por lo tanto que provenir de alguien beneficiado por alguna gestión del rey. Ahí ya podemos hacer todo tipo de lucubraciones y bien enunciar hipótesis, pero hasta que no tengamos pruebas, no serán más que eso mismo, hipótesis. Sobre una hipótesis nada se puede publicar, a no ser, pues no sé, que quieras que te pongan una demanda judicial por calumnias. Yo la verdad es que no quiero que me la pongan, por eso me limito a hablar de lo que se sabe, no de lo que no se sabe. Pero vamos, lo que es seguro es que ese dinero no salió de las arcas públicas españolas, porque tampoco tendría sentido, de la misma manera que no tendría sentido que hubiesen salido de los propios saudíes, pero hay otro elemento aquí, es que la intervención general del Estado ya lo habría detectado. No estamos hablando de 1.600 euros, estamos hablando de 65 millones. En España tenemos unos políticos desastrosos, eso es cierto, pero vamos, una administración pública muy profesionalizada y que funciona muy bien, especialmente en todo lo relativo con el dinero. Bien, vamos a seguir con Aitor, que se pregunta por qué se ha ido el rey. Te escribo, bueno, te grabo este mensaje respecto al tema de la salida, huida, fuga o no sé muy bien cómo traslado del rey emérito, porque la verdad es que por mucho que lo pienso, no le encuentro, la verdad es que ningún sentido. Por un lado me surge la pregunta de quién ha sido la idea, es decir, si ha sido el propio rey emérito. Hombre, es una persona libre, tiene capacidad de hacer lo que quiera, pero no entiendo el comunicado en ese caso. Pues bueno, te vas, dices que vas a pasar si le preguntan a la Casa Real, bueno, pues el rey está pasando una estancia, no sé qué, pero no tienes que montar el follón. O sea, es que el comunicado no lo entiendo. Si ha sido la propia Casa Real, de acuerdo con el gobierno, los que han ideado esa estrategia, es que me parece una estrategia que es una patada a un bote que se le puede volver en contra, vamos, sería la tormenta perfecta para los que quieren acabar con la monarquía en España. Porque si el rey emérito acaba siendo investigado y tiene que volver a España para declarar, bueno, ya tienen las fotos de un rey volviendo a declarar, ya tienen además, si el rey se negara por lo que sea, a volver a España. La situación para el actual rey Felipe VI sería insostenible, creo yo. Es decir, su padre es un prófugo de la justicia. O sea, la institución sí que sería, vamos, en mi opinión, se tambalearía bastante porque no tiene ningún tipo de salida digna, digamos. Porque sería muy difícil separar la acción de su padre del hijo, ¿no? Y tener a un rey emérito que sigue ostentando el título de rey emérito, prófugo de la justicia, bueno, es bastante inasumible. Mm, yo sinceramente es que me surgen un montón de preguntas. No sé si ha podido ser una imposición a la Casa Real por parte del gobierno, lo cual sería todavía más grave, ¿no? Bueno, pues se tiene que ir de España porque la situación es inasumible. O sea, creo que en todo caso el rey debería haber a lo mejor abandonado o comunicado que abandona la zarzuela como su lugar de residencia, pero que se traslada a un punto yo que sé, un monasterio, a un punto de cualquier punto de la geografía nacional o directamente no comunicarlo, pero comunicar que fija la residencia en otros sitios que no le encuentro ningún sentido de cara bueno, pues a la propia imagen de la institución. O sea, él ya no recibió asignación, no tenía actos oficiales. Lo único que se le puede achacar es que sí, que vivía en la Moncloa. Bueno, eso creo que se podría haber arreglado de forma más discreta, pero hacer público todo esto, que claro, da pie, como tú comentabas, a que se está autoinculpando y además se está autoinculpando dando pie a considerarlo una huida, o sea, como si fuera un prófugo de la justicia cuando realmente no está siendo ni investigado ni acusado formalmente de absolutamente nada. Yo no sé de verdad si ha sido el propio rey Felipe VI quien lo ha hecho, creo que es un error, vamos,
tremendo. Si se lo ha impuesto, pues es todavía peor. Si ha sido el rey y no le han sabido parar los pies, también me parece tremendo, aunque bueno, es cierto que su ciudadano libre y podía hacer lo que quiera, pero desde luego no tenía por qué haber la Casa Real publicado nada respecto a sus intenciones. Yo sinceramente es que me surgen muchas preguntas, no sé si en el resto de contraescuchas le pasa lo mismo que a mí, pero y si entre todos a lo mejor podemos sacar alguna conclusión, pero es que me parece absolutamente increíble la situación. Yo creo que te va a tocar hacer seguramente un programa especial solo con esto, porque estoy convencido que a muchos de nosotros se nos vienen muchísimas preguntas a la cabeza. Nada, esta era mi reflexión y gracias por tu programa de nuevo. Un saludo, Fernando. Yo tampoco lo entiendo, Aitor, ha sido una torpeza monumental, en términos de imagen directamente demoledor. Así que no sé si pues esto ha venido del gobierno, de Jaime Alfonsín, que es el jefe de la Casa del rey Felipe, o es cosa personal de Juan Carlos I, que también podría ser. La verdad es que no tengo ni idea quién ha cometido este error, o lo han cometido todos en comandita, que también es una posibilidad. Lo que sí sé es que se trata de un gran error, y esto se podrá ver el día de mañana. Bien, vamos ahora con César, que pregunta por los dineros, así de manera general. Muy buenas, enhorabuena por el programa. Tenía una duda cuando estaba oyendo el podcast del rey, emérito y su exilio, cuando comentabas los dineros que se han encontrado, y me ha chocado un poco. Es un término como muy histórico, ¿no? Usted, al ser historiador y demás, pero es un término un poco en desuso, ¿no? Entonces me ha llamado la atención, me gustaría que comentase la historia de los dineros, ¿no? De usar dinero en plural y si para nosotros en el lenguaje más llano y actual se puede usar de una manera sin hacer referencia a la historia, ¿no? Muchas gracias. Pues no sé de qué parte de España serás, pero vamos, yo he oído el término dineros toda mi vida. Mi padre lo dice y mi abuelo también lo decía, así como sinónimo de dinero, de manera informal, en frases del tipo, pues en tal o cual trabajo me lleve buenos dineros, o fulanito y sus dineros me tienen hasta la coronilla. Vamos, que no tiene nada de antiguo. Eso sí, como ya te digo, generalmente se utiliza en situaciones informales. Es decir, que ningún banco te dirá eso de tráigannos sus dineros, ¿no? Te dirá que le lleves su dinero, tu dinero, pero no tus dineros. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla pues de lo que nos tiene que hablar, que es del exilio del rey. El rey emérito abandona España, entregando una misiva que parece una carta de dimisión, y que entre lo que no está escrito ni dicho y lo que está consumado, que es su ausencia, todo atufa a reconocimiento implícito de culpa, a imposibilidad de soportar el chaparrón de reproches por ser ciertos y a tratar de no manchar más lo ya manchado. Se marcha como un apestado, sin aplausos y sin honor. En la más rigurosa tradición borbónica, Juan Carlos miró por España, pero miró más por Juan Carlos, y le deja a su heredero la institución sucia. Ahora, al rey Felipe VI le toca limpiar entre hostiles y decepcionados. Juan Carlos I, el rey demócrata, el rey bribón. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy. Mañana tenemos de hoy de esta semana, porque estamos a jueves. Mañana tenemos contrahistoria y la tenemos además con Alberto Garín. Así que por ahí os espero, no yo solo, sino que os espera también Alberto. Hasta mañana, amigos.